Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Que Dios bendiga su buena disposición, su voluntad de estar aquí en la casa del Señor. Como decía el salmista David, es mejor estar un día en su casa, en sus atrios, que 1000 fuera de ellos. Que deberíamos de escoger nosotros siempre estar aquí en la casa del Señor. Y qué bueno que usted, hermano, hermana, amigo, ha elegido el mejor lugar de San Miguel, la iglesia Jardín, para buscar la presencia de Dios, para adorarle, para exaltarle, para bendecir su santo nombre. Aleluya. Damos gracias al Señor por esta oportunidad, por este privilegio. Gracias a nuestros pastores que siempre toman a bien darnos esta hermosa oportunidad. Quiero invitarles que puedan buscar en sus Biblias Segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, leeremos el versículo 9 en adelante. Queremos compartir un tema que le hemos titulado Solo obedece. Solo obedece. Vamos a hablar un poco sobre las experiencias que el Señor le permitió tener a los hombres de Dios, a los discípulos del Señor, en cuanto a ese principio tan especial, tan importante como lo es la obediencia. Ciertamente nos cuesta mucho, a todos desde pequeños nos cuesta mucho ser obedientes. La Biblia dice de que la soberbia, que el mal comportamiento está ligado al corazón del niño, del muchacho. Desde que nace, nosotros nacemos rebeldes, nacemos gritando, llorando, quejándonos, desde que estamos ya en los primeros días de nuestra existencia, porque es la naturaleza del ser humano. Mas sin embargo, no es el propósito de Dios que nosotros mantengamos una vida en desobediencia, que mantengamos una vida rebeldes, sino que Dios quiere que nosotros aprendamos, hermanos, porque tampoco nacemos teniendo las características de ser obedientes. El ser obediente se aprende, y nosotros que estamos por la gracia de Dios en este lugar, podemos aprender. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 9 en adelante, del segundo libro de Reyes: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará en el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también yo limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Amén, hermanos. Qué gran berrinche, ¿verdad? Qué gran drama que hizo este general del ejército sirio para al final terminar siempre obedeciendo. El trasfondo de lo que sucedía en este caso con este hombre era un militar, era un general de un ejército que en ese momento estaba bastante fuerte, lo cual implica que él no era israelita, no pertenecía al pueblo de Dios. Más sin embargo, el rey sirio tenía un cierto temor hacia Jehová. Y entonces fue él precisamente que le dio permiso y que envió cartas al rey de Israel para que le concediera a su general la oportunidad de poder estar ahí dentro de ese territorio y encontrar el favor de Dios para su vida.
porque él, a pesar de que la posición en alta estima que tenía, siendo él un general del ejército, tenía un problema muy grande que no lo podía solventar con medicinas tradicionales, normales, naturales, que pudiera encontrar en su tiempo, en su época, porque la enfermedad que él tenía era una enfermedad incurable. Se le conoce como lepra. La lepra era una enfermedad que se impregnaba en el cuerpo del ser humano y que dañaba principalmente la piel del ser humano, causándole manchas, causándole hemorragias, causándole mucho daño en el cuerpo. No podía tener una movilidad normal como los seres, como cualquier persona, porque al exponerse al sol le afectaba mucho más la enfermedad. Y aparte de eso, en el caso de los israelitas, cuando una persona padecía esa enfermedad, tenía que ser aislada, marginada, apartada de entre lo que es el pueblo, porque también esa enfermedad era efecto contagiosa. Se podía transmitir al estar cerca de esa persona. Por lo tanto, se consideraba a alguien inmundo, alguien indeseable, alguien que no podía estar dentro de las demás personas. Así que ese general tenía un gran problema. Más sin embargo, él se fue con un pensamiento y dijo: bueno, quien quita y pase algo bueno allá en Israel. Pero ciertamente, hermanos, al igual que este hombre que era extranjero, venía con una mentalidad, venía con una expectativa distinta, diferente al plan y al propósito que Dios tenía para él. Muchas veces nos pasa a nosotros igual. Nosotros venimos de diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes formas de educación, diferentes principios que nos han entregado en nuestra casa, en nuestro hogar, y uno viene con un pensamiento o viene de una otra congregación donde las cosas se han hecho como usted las aprendió allá, y de repente cuando va hacia un lugar donde usted espera tener y tiene la expectativa de recibir de parte de Dios algo, probablemente el pensamiento que atrae, el trasfondo que atrae, le puede evitar que reciba la bendición de Dios que usted necesita. Porque este hombre, por venir con ese pensamiento, él se bloqueó. Porque cuando llega ahí, él esperaba que lo recibieran con una gran trompeta, con tambores, con danza, y que dijeran: oh, viene el santo, viene el poderoso, viene el general del ejército, póstrense ante él. Porque él estaba acostumbrado a ese estilo de vida. O sea, toda la gente que se le acercaba tenía que cuadrársele. El que no se cuadraba, un latigazo le daban. Así que usted cuádrese, hermano. No vea que el pastor, el pastor, y usted cuádrese, hermano. Estaba acostumbrado a recibir plestecilla, que lo alabaran. Y cuando llegó ahí, él era extranjero. Él ahí no tenía la autoridad que traía de su ejército. Él ahí tenía que sujetarse, someterse a las reglas, a las instrucciones, a la disposición, especialmente de nuestro Dios. Y entonces él llega ahí y Eliseo, cuando escuchó que llegaba, bueno, entonces no fue ni él personalmente, sino que mandó al siervo de él y le dijo: anda a atender ahí, a un delegado mandó: anda a atender, te voy a delegar, anda a atender a aquel siervo que viene por allá, que viene aquí a pedir audiencia. No, aquí no se pide audiencia, ¿verdad? Los pastores están a disposición en cualquier momento, en cualquier lugar, para que usted pueda acercarse a ellos. Pero hay otros lugares que se pide audiencia. Entonces ha pedido audiencia, y cuando llega ahí le dice: mira, lo que vas a hacer, dice Eliseo, que lo que vas a hacer es que tú te vas a ir a sumergir allá al río grande de San Miguel, ¿oíste? 7 veces te vas a sumergir ahí, y una vez que te sumerjas vas a estar limpio, vas a estar sano. Entonces el hombre, cuando escuchó eso, dijo: bueno, ¿y esto que me están mandando a lavarme ahí? Como que si yo vengo, pues es cierto que vengo leproso, pero no es para tanto, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Yo pensé que iba a venir el profeta y que iba a hacer grandes musarañas, que iba a hacer rituales, y que iba a rendirme, a presentarme, iba a pasarme que era testimonio, a que pasara al frente, a cantar una alabanza, que cantara un montón de coros, y que se extienda lo que es el culto, porque yo estaba de visita. Pero no fue así. Y entonces él dijo: allá donde yo vivo hay ríos mejores que aquí en San Miguel,
donde yo vengo hay mejores músicos, donde yo vengo hay mejores hermanos, donde yo vengo hay mejores cosas, está todo blanco, no está negro, oscuro, ¿verdad? Donde yo vengo, pues las cosas son muy, aquí esto es extraño, este es un juego extraño, hermano. Esto no es de Dios, aleluya. Porque no es como él pensaba, no es como se lo imaginaba. Y dijo, allá hay mejores ríos, allá hay mejores cosas. No, hombre, yo mejor me voy de aquí, porque aquí no se siente la unción. Hermanos, la unción se siente cuando usted trae un corazón sincero y dispuesto para recibir de parte de Dios ese toque espiritual en su vida. Y cuando uno anda cargando cosas del pasado, esas cosas lo siguen donde quiera que vaya. Y si usted no deja esas malas costumbres del pasado, si usted no deja esas concepciones erróneas del pasado o desde usted viene, nunca podrá tener una visión abierta y amplia de lo que Dios tiene para usted en este lugar. Usted necesita despojarse, necesitamos despojarnos de esos prejuicios, de esas cosas que hemos arraigado durante mucho tiempo y que no las queremos soltar porque somos desobedientes. Entonces este hombre traía esa concepción muy equivocada, pero de repente, como siempre, hay personas, ¿verdad?, que dan buenas referencias, que dan buenos consejos. Y qué bonito es rodearse de buenas personas que le animan a usted, que no le echan más leña al fuego, sino que al contrario le hacen reflexionar. Y había una persona, unos siervos ahí que le dijeron, mire señor, mire general, y si el profeta le hubiese pedido que hiciera algo muy grande, muy difícil, ¿acaso no lo hubiese hecho? Si de repente le hubiese pedido que hiciera unos cuantos 10 días de ayuno, que hiciera unas 3 vigilias, si fuera posible, que hiciera unas cuantas penitencias, y para mejorar, que trajera una ofrenda generosa. ¿Acaso no lo hubiese hecho usted? Y entonces el hombre dijo, hey, no hombre, si ahí no me están pidiendo cada rato dinero. No hombre, si ahí no me están acusando y señalando, ¿verdad? No me están poniendo cargas que no puedo sobrellevar. Lo único que me pide es que vaya a la célula, que asista a un grupo de conexión para poder servirle a mi Padre Celestial. ¿Cuántos quieren servirle al Padre Celestial? Y de repente, mire hermano, fíjese que para que usted vaya a servir a la iglesia, a tocar, a cantar y a estar ahí, mire, ve en los privilegios, fíjese que tiene que asistir a un grupo de conexión. ¡Uy! ¡Qué barbaridad! ¿Por qué me están diciendo que asista? Y más que no me caen bien los que están en mi colonia. Ay, hermano, es que viera, yo conozco la vida de esa persona. Mire, donde hay un grupo, ahí en mi colonia donde hay un grupo, mira qué mal testimonio tienen los anfitriones. Y si yo voy a esa célula, van a decir que soy igual que ellos, de chismoso, de pendenciero. Pues quizás sí es igual. Y por eso no quiere ir, porque va a ir, chócale. Ella que está también, ¿verdad? Si le hubiesen pedido algo más difícil para poder entrar al privilegio, entrar al servicio, hacer algo bueno para Dios, lo haría. Si de repente la salvación que Dios nos ofrece, que es completamente gratis, y que lo único que tenemos que hacer es obedecer a la palabra de Dios, que dice que debemos de recibir a Jesucristo como Salvador personal y permitirle que entre en nuestro corazón para que Él salve nuestra vida, y creer en fe que haciendo esa oración podemos ser salvos. Y usted dice, pero es que es muy fácil, eso no me cuadra. ¿Por qué tiene que ser así? Porque usted tiene que entender
que es la gracia de Dios que ha sido derramada para toda la humanidad. Jesucristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Usted y yo no tenemos que hacer nada más que recibir la gracia de Dios en obediencia, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es grande, porque Él es eterno y Él es así. Amén, hermanos. Él es así. Probablemente Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo nos va a inducir, a impulsar a que hagamos cosas inusuales, cosas que probablemente a nuestro parecer son ridículas, no tienen sentido, son absurdas. Pero si Dios lo hace y usted lo obedece, Dios le va a bendecir, porque Dios bendice la obediencia, hermanos. Dios bendice la obediencia. Entonces este hombre reflexionó y entendió y dijo: bueno, es cierto, es cierto. ¿Y qué hizo este hombre? Se fue en obediencia a lo que el profeta le había indicado. ¿Y cuál fue la recompensa por haber obedecido? Pues él quedó completamente limpio. Y dice que la piel de este hombre era como la piel de un niño recién nacido. Aleluya. No necesitó cirugía plástica, hermanos, sino que el poder de Dios lo renovó, lo transformó, pero cuando él obedeció. Por eso solo obedezca. Amén. ¿Y qué es la obediencia? Mira, la obediencia significa hacer lo que Dios dice en el momento y de la manera que Dios le indica a usted. Esa es la obediencia. Cuando aprendemos nosotros a negarnos a nosotros mismos. ¿Sabe que el obedecer implica morir a nuestro ego, a nuestro orgullo y a nuestras propias concepciones? Ser obediente significa doblegarse completamente a quien le está dando la orden, la indicación. Y este puede ser su papá, su mamá, su hermano mayor, puede ser su jefe, puede ser su supervisor, puede ser su líder, puede ser su pastor, que le está dando una orden, una indicación. Cuando usted la obedece, el Espíritu Santo está a la expectativa, está observando para ver cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra reacción ante la disposición, ante la orden que nos están dando, para ver si nosotros somos aptos, si estamos siendo nosotros accesibles para recibir el favor de Dios en nuestra vida. Mire, hermanos, el Espíritu Santo, Dios nos observa. Cada vez que usted recibe una instrucción, recibe una orden, Él está ahí y está viendo si nosotros estamos obedeciendo a los que vemos. Porque si nosotros aprendemos a obedecer a los que vemos, seguramente, hermanos, vamos a poder obedecer también a lo que no estamos viendo. Porque la obediencia se muestra a través de la fe. La fe que nosotros nos permite que, independientemente entendamos o no lo que está sucediendo o lo que nos está pasando, somos obedientes. Y aprender a doblegar ese orgullo, ese ego que no nos permite, hermanos, obedecer. De repente alguien le dio a usted un consejo y le dijo: mire, el problema que usted está pasando, creo que lo puede solventar haciendo esto. Y usted dice: pero ¿y quién es para darme ese consejo, esa orden, esa instrucción? ¿Quién es? ¿Acaso su vida está más grande que la mía? Mire, hasta los burros usa el Señor para hablarnos a nuestras vidas. Usted no menosprecie a quien le da un consejo, a quien le da una palabra. Un bolito puede ser, pero Dios puede usar, hasta las piedras puede usar el Señor. Y no nos va a usar usted, que es un hombre o una mujer inteligente. Dios nos puede usar, pero hay que ser obedientes. ¿Cuántos alaban al Señor? Veamos algunos ejemplos de obediencia, de cómo el Señor se manifestó en estas circunstancias y cómo estos hombres de Dios tuvieron que humillarse, tuvieron que doblegar ese orgullo y obedecieron al Señor. El primer ejemplo lo encontramos en el ejemplo donde Jesús manda a desatar a un burro. Puede verlo usted en Lucas capítulo 19, versículo 29 al 34. Usted lo puede ver en las pantallas y yo se lo voy a parafrasear lo que sucedió en ese lugar. Lucas 19, 29 y 34. ¿Qué sucedió? En esa oportunidad el Señor envió a dos de sus discípulos
a una aldea vecina y les dijo: bueno, mire, vayan a tal aldea y van a encontrar en esa aldea, en una casa, a un pollino, un burrito. Ese burrito jamás nadie lo ha montado. Ese burrito está nuevo de estrenar, está de paquete. Entonces, cuando vayan a la aldea, lo que necesito es que ustedes lo desaten y me lo traigan a mí. Y si de repente el dueño del burro les pregunta: bueno, ¿y ustedes por qué se lo llevan? Ustedes tienen que responder: porque el Señor lo necesita. Entonces, imagínese usted cuando los discípulos recibieron esta orden y se pusieron a pensar: bueno, ¿quién de los dos va a desatar el burro? ¿Y quién va a responder ahí cuando pregunte el dueño? Y tal vez era Pedro y Juan, ¿verdad? Echemos piedra, papel o tijera, a ver quién va a responder. Porque esa tarea no era fácil, hermano. Esa tarea es como que si de repente hermano William me diga a mí: mira, y le diga también a Andrés: fíjese de que yo necesito que ustedes dos vayan a Didea y entonces y me elijan una Land Cruiser ahí. Ya la vi, es color gris plateada. Esa nadie la ha usado. Y ustedes miren, no pregunten nada, ahí solo van a ver que está Marito. Y entonces cuando él lo ven ahí, ustedes indíquenle: y quiero que me la traigan. Y si les pregunta a alguien ahí, la seguridad y todo, solo díganle que William lo necesita. ¿Qué cree usted que sucederá? Aquí venimos nosotros, venimos aquí a la idea. Fíjese de que voy a llevarme esta Land Cruiser porque allá lo necesita él. Ajá. ¿Dónde está el cheque? ¿Dónde está la transferencia? ¿Dónde está la justificación? ¿Dónde está el llenado de la UIF? ¿Dónde está toda la documentación? ¿Dónde está? O sea, lo que les pidió el Señor precisamente fue eso: que fueran ahí a tomar una propiedad que no era de ellos, no era de él, era de otra persona, pero que tenían que hacerlo. Pareciera una orden descabellada, una orden no sensata, pero a pesar de eso, ellos obedecieron. Fueron, llegaron, y aunque estaban ahí, que quién dice, quién habla, quién lo otro, yo creo que pusieron a hablar a Andrés porque a él le gusta hablar más. Yo solo representé como seguridad, así que no, él, entiéndase con él. Y entonces en ese momento se cumplió la palabra del Señor: ustedes tranquilos, solo díganle que el Señor lo necesita y todo estará bien. Y precisamente cuando llegó el hombre, estaban desatándolo ellos ahí. Pero fíjate, en lo que yo lo desato, fíjate, a ver si no está viendo. Lo desataron y estaban listos para irse cuando, ajá. Me acuerdo una vez que yo me metí a bajar unos mangos a la casa de unos vecinos, y uno como cuando pequeño era el travieso, ¿verdad? Yo le dije a mi hermano, puse a mis dos hermanitos que estuvieran viendo allá si no venía la vecina, mientras yo bajaba los mangos, porque eran de esos mangos grandotes, así, ciruela, riquísimo se miraba. Y no, hombre, sí, y los bichitos se pudieron jugar ellos ahí, y no me avisaron. Y llegaron los señores a la casa y me encontraron arriba del palo. Hermano, se me cayó la vergüenza. Se me fueron los colores. Yo negrito me puse morado. O sea, no les cuento qué pasó después porque me dio mucha pena. Pero esa situación, hermano, fue muy difícil. Pero estos discípulos estuvieron dispuestos a obedecer. Porque en los momentos en que Dios nos pide que hagamos cosas inusuales y difíciles, para nuestra carne, en cuanto debemos nosotros morir a nuestra carne, nuestro ego, eso nos prepara y nos capacita para cosas más grandes y mejores, porque nos estamos convirtiendo en hombres y mujeres obedientes para Dios, hermanos. Amén. Yo creo de que después de esta experiencia en que los discípulos obedecieron a Jesús, en ese momento Dios, el Señor, se complació y dijo: si estos tuvieron la capacidad de obedecerme en una situación descabellada, en una situación que realmente no parecía sentido,
si estuvieron dispuestos a obedecerme, yo creo que Él los llevó de la mano y se los presentó del Espíritu Santo y le dijo: Espíritu Santo, quiero que te traigo a este hombre, a Pedro y a Juan. Ellos fueron capaces de ir a traer el burro que los mandé que trajeran. Por lo tanto, te los entrego y confío que estos dos te van a obedecer cuando yo no esté. Y el Espíritu Santo los recibió con la certeza, con la confianza que estos dos hombres iban a ser obedientes, porque ya habían obedecido al que veían, también iban a obedecer al que no ven. Amén, hermanos. Aprendamos a obedecer, solo sea obediente. El segundo ejemplo, hermanos, que vemos nosotros en la palabra del Señor fue el caso de Pedro también, con el pago de los impuestos. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Usted lo puede ver en las pantallas y yo se lo voy a parafrasear lo que sucedió en ese momento. Algo muy inusual también, porque de repente llegaron los cobradores de impuestos a la casa de Pedro, y justamente ahí se encontraba el Señor con él. Y cuando llegaron los cobradores le dijeron: Pedro, y el maestro, tu señor, tu maestro no paga los impuestos. Sí, los paga, dijo. Y entonces Pedro se fue bien afligido a la casa, ¿verdad? Y llega donde el Señor, y yo creo que el Señor le vio la cara de afligido que tenía, porque Pedro no tuvo que contarle al Señor lo de los impuestos, sino que el Señor le dijo: Pedro, Simón le dijo: ¿qué piensas? ¿Quiénes son los que pagan los impuestos? ¿Los hijos de los reyes o los extraños? Le dijo: los extraños. Si bien es cierto, el Señor quería darle a entender a Pedro que él no tenía la responsabilidad de pagar impuestos porque él era hijo del rey. Mas sin embargo él dijo: pero para no ofender a estas personas, te voy a mandar a que vayas a traer el dinerito para pagar los impuestos, para que toda la gente sepa que en la iglesia sí se declara las contribuciones que los hijos de Dios hacen, y que no estamos haciendo cosa indebida, sino que todo está conforme a la ley. Así el Señor quiso dar a entender a Pedro y a los cobradores de impuestos, porque ciertamente, hermanos, siempre hay especulaciones, siempre hay malas concepciones. ¿Y qué harán con los diezmos? ¿Qué harán con mis ofrendas? Y yo por eso no pongo ahí mi nombre en el diezmo, porque peligroso, sepan cuánto gano y me quieran, yo no sé poner renta, ¿verdad? Me quieran pedir más, y más que no estoy poniendo lo que realmente corresponde, sino que pongo lo que me queda al final. De eso saco, hago todas las cuentas. Me quedó tanto después de descontar todo. Eso es el diezmo. Y se siente tan feliz usted, va. Vale que no me salió tanto. Las cosas, hermanos, no tienen que hacerse por obligación, tienen que hacerse por principio. Y la palabra enseña en cuanto al diezmo que más bienaventurado es dar que recibir, y que en la medida que nosotros contribuimos con esa disposición que el Señor ha hecho, no es más bien para beneficio de la congregación en sí, sino más bien es para beneficio de nosotros, porque en cuanto usted da, usted aporta, es un candidato para recibir más, porque los vasos llenos, cuando están llenos, no se les vuelve a llenar, porque si se llenan, se rebalsan. Por eso tienen que vaciarse para luego volver a llenarse. En la medida que usted da, se vacía, pero está preparado para recibir más, para la gloria del Señor. Y la bendición de la iglesia es que la iglesia no está fiscalizándole a usted, sino que le da la libertad que lo haga conforme a la voluntad de su corazón. Pero hay que pagar impuestos, hermanos, amén. El Señor lo mostró. Y entonces lo inusual, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? Mira, Pedrito, tú que eres pescador, quiero que vayas al mar, pero no vas a ir a pescar con atarraya, sino que vas a pescar con anzuelo. Y el primer pez que encuentres, que pesques, vas a abrir la boca y ahí vas a encontrar una moneda que se llama dracma. Esa moneda va a cubrir el pago mío y el pago tuyo.
Y mira, y se fue Pedro a pescar con anzuelo. ¿Y cuándo se ha sabido que los peces tienen dinero en la boca? ¿Cuándo un pez teniendo una moneda en la boca va a poder morder el anzuelo? Eso es ilógico. ¿Qué sucede? Este mandato como que es una voz extraña. No lo puedo concebir. ¿Cómo es posible que me dé esa instrucción el Señor? Probablemente se le cruzaron esos pensamientos a Pedro, pero eso no le importó. Él fue obedientemente. Y yo me imagino, porque no se habían ido los cobradores, hermano. Los cobradores, cuando llegan a cobrar, se van hasta que nos quitan, nos cobran lo que tienen que cobrar. Y aunque usted cierre la ventana y las puertas, no hay nadie. Y escucha todo el sonido de la risa y todo. Y todos cállense, que no escuche. Y el agua, la energía, la renta, pague. No hay nadie. No se van. Los cobradores estaban ahí y vieron que Pedro entró, estuvo hablando con el maestro, y luego lo vieron con la calle a pescar, y lo vieron que fue ahí al mar a tirar el anzuelo, y después vieron que estuvo abriendo el pescado y que será que lo está analizando, y que sacó de ahí una moneda y que después, vaya, aquí está el pago. Pudieron haberse burlado de él. Pudo él hacerse el de los panes, ¿verdad? Como que le hablaban por otro lado, pero no lo hizo. A pesar de que él no entendía lo que estaba pasando, a pesar de que eso era algo humillante, porque él era pescador, pero con redes, era empresario, tenía gente que le ayudaba a pescar. No iba personalmente con un anzuelo a hacerlo, pero fue porque quien se lo mandó es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él fue en obediencia al Señor. Hermano, solo obedezca. Tal vez no va a entender la orden, la instrucción que reciba, o tal vez de quien reciba la orden o la instrucción no sea de su agrado, pero usted no vea a la persona, vea al Señor Jesús que está ahí, vea al Espíritu Santo que se está manifestando y que le está dando la oportunidad para que, siendo obediente, usted sea bendecido. Amén. Y para finalizar, el tercer ejemplo lo encontramos en este caso, que también era un poco extraño. El ejemplo del hombre con el cántaro de agua en Lucas capítulo 22 versículos 7 al 13. Si lo pueden poner en las pantallas, yo lo voy a parafrasear también, y usted lo puede estar leyendo ahí, lo que sucedió. Y lo que sucedió es que había llegado el tiempo en celebrar la Pascua, celebrar una ceremonia muy importante, y el Señor le dijo a sus discípulos, le dijo: necesito que vayan, salgan a la ciudad y que estén pendientes, porque va a pasar un hombre que va a llevar un cántaro de agua, y ese hombre que anda el cántaro con agua, tienen que seguirlo hasta donde él vaya. Y donde él vaya, cuando lleguen ahí, tienen que hablar con el dueño de la casa y tienen que decirle: ¿dónde está el aposento para que pueda yo reposar y celebrar con mis discípulos? Lo manda el Señor. Y dice de que no tengan pena, que le van a atender y les van a decir dónde vamos a celebrar la Pascua. Y entonces los discípulos se fueron y comenzaron a esperar que pasara el hombre con el cántaro. Normalmente en Israel, quienes llevaban agua en cántaros, quienes jalaban el agua, no eran los hombres, eran las mujeres. Siempre se sabe que las mujeres iban a los pozos a llevar el agua, y siempre ellas eran las que llevaban el cántaro con agua. Pero en esa ocasión Jesús le dijo: un hombre lo llevará. Entonces ustedes véanlo y síganlo. Y ya imagina usted, ¿verdad? Ahí viene el del cántaro, sigámoslo. Y toda la gente viendo, ¿verdad?, que ellos iban detrás del hombre del cántaro. Y iba por aquí, pasaba por allá, por la esquina, por el otro lado, cruzaba y nunca terminaba de llegar. Y ellos ahí iban detrás.
porque ellos iban caminando en obediencia. En obediencia. Quizás les daba pena, quizás era vergonzoso. Cuando de repente, mire hermano, fíjese de que aquí en esta reunión, nosotros antes de realizarla salimos a invitar. Sí, el anfitrión y yo salimos a invitar. ¿Cree que también usted nos acompaña? Y tal vez usted con pena, ¿verdad? Porque nunca ha hablado en público o nunca ha saludado a alguien, nunca. Como de repente cuando dice, saludos hermanos, y uno se hace como que, porque como que a veces uno le da pena, ¿verdad? Ahí saludar a los hermanos. Porque somos penosos, algunos, ¿verdad? No todos. Y de repente tenían pena ir siguiendo a un hombre con un cántaro. Mas sin embargo, a pesar de la pena y la vergüenza, ellos cumplieron con el mandato del Señor y obedientemente llegaron hasta donde se encontraba este hombre que llegó a la casa con el cántaro. ¿Y qué sucedió? Ahí celebraron la Pascua y compartieron la bendición del Señor. ¿Y cuál es la recompensa, hermanos? Que cuando nosotros somos obedientes, Dios nos bendice. Porque Dios bendice y recompensa la obediencia. Jesús podía decirle, yo sé que sufrieron este día, pero sé que ya no son hombres comunes y corrientes, porque ustedes son capaces de obedecer. Sí, yo sé, dice el Señor, que has pasado vergüenzas, que has tenido que doblegar tu orgullo, que has tenido que hasta que pedir, que has tenido que rogar para que perdonen tu deuda, o has tenido que hacer cosas que nunca imaginaste que ibas a hacerlas. Pero el Señor te dice, yo quiero decirte algo. En cuanto has sido obediente a mi palabra, mi poder siempre estará contigo. En la medida que usted y yo aprendamos a obedecer al Señor, hermanos, nos va a esperar la bendición de Dios. Pero ahora yo le pregunto a usted, ¿podría el Señor tomar nuestra mano y decirnos, tú has obedecido mi palabra, tú has obedecido a las autoridades, has obedecido a tus líderes, has sido obediente a las ordenanzas que se han establecido en la iglesia, por lo tanto te creo capaz para que la unción llegue a tu vida? ¿Será que Dios nos puede tomar así de la mano y usted sí tiene la certeza de que dirá eso el Señor de nosotros? ¿O podría el Señor tomarnos a nosotros de la mano y llevarnos ante el Espíritu Santo por haber obedecido en todo aquello que Dios nos ha mandado? ¿Podríamos nosotros tener la moralidad, la propiedad para que Dios nos tome de la mano y diga en voz alta, audible, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia? ¿Tendremos nosotros esa solvencia para que nos tome el Señor de la mano? Usted puede examinarse, yo puedo examinarme, yo puedo meditar y reflexionar si realmente he sido obediente o no. Y para ponerle un ejemplo, si de repente se dice, hermanos, mañana tal día hay bautismos, ¿quiénes no se han bautizado? Y usted sabe que usted no se ha bautizado y sabe que esa es una ordenanza, es un mandamiento, y cuando no lo hace, usted está en desobediencia. Lamentablemente así es. Entonces, ¿para qué seguir recibiendo esas pedradas si lo que tiene que hacer es solo obedecer? Solo sea obediente, solo acepte que no lo ha hecho y tenga la valentía de hacerlo. Porque muchas veces por orgullo, muchas veces por pena y por muchas excusas que uno pone, no hace la voluntad de Dios ni obedece el mandato del Señor. Pero hoy es el momento, hermanos, en los que debemos de ser sinceros
y transparentes. Y como dijo aquel hijo pródigo, el hermano menor, ¿verdad? He pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Te he fallado. No merezco que me llames ni tan siquiera a uno de tus hijos. Pero aquí estoy, arrepentido. ¿Y qué le dice el Señor en Proverbios capítulo 23, 26? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuál fue la determinación de Pedro? Al haber pasado la experiencia y la obediencia, él pudo decir en Hechos capítulo 5 versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no olvide la reprensión que le hizo Dios al rey Saúl a través del profeta Samuel. En 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, él le dice, Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Usted puede estar haciendo lo que quiera en su vida cristiana, pecando, no pecando, siendo fiel en todo lo que hace, pero si no obedece a lo que el mandato de Dios ha llegado a su vida en su momento, de nada le sirve todo lo que esté haciendo, porque los sacrificios Dios no los toma en cuenta si no hay obediencia en nuestro corazón. Porque los ayunos que pueda hacer, las oraciones que pueda hacer, no las tomará en cuenta el Señor si no somos obedientes a lo que usted y yo sabemos que debemos de ser obedientes. Porque en algún punto de nuestra vida estamos desobedeciendo todos. Pero tal vez no podamos nosotros, hermanos, ser obedientes como perfectos en plenitud, pero Dios conoce los corazones y Dios sabe la intención nuestra, y Él ve, dice: no, pues mi hijo le está costando, pero ahí va, intentándolo, ahí va, procurando obedecer, ahí va. Y qué bonito es, hermanos, que Dios no ve la apariencia nuestra, sino que Dios ve lo más íntimo de nuestro corazón. Y dice la Biblia que ante Él nosotros estamos desnudos, y que aún no ha salido la palabra de nuestra boca cuando ya la sabe, y que Él conoce todos los cabellos que ya se le cayeron a usted. Él ya lleva la cuenta. Todas las canitas también ahí que usted se arranca, ya la sabe el Señor. Todo lo sabe Él, hermanos. Por eso solo obedezca. Solo obedezcamos. Póngase de pie, denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Salvador, venimos delante de su presencia, Señor, como hombres y mujeres rendidos a sus pies, que reconocemos que somos seres humanos, que cada día cometemos errores, que somos seres humanos que le fallamos muchas veces, y que incluso hemos sabido hacer lo bueno y no lo hemos hecho. Hemos sido desobedientes a tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Límpianos. Purifícanos. Santifícanos. Lávanos en tu sangre. Sé propicio, Señor, a nosotros que somos pecadores. Aquí estamos, Dios mío, reconociendo nuestras fallas y pidiéndote la fortaleza, la fuerza, la valentía para tomar las decisiones
más sabias, guiadas por tu espíritu, en obediencia a tu palabra. Ayúdanos a poder ser obedientes sin necesidad que nos llegue el azote, sin necesidad que nos llegue la reprensión, sino que seamos obedientes porque queremos agradarte, queremos honrarte, queremos demostrar que te creemos, que te amamos con nuestra obediencia. Gracias, Señor. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, repite esta oración de fe. Señor Jesucristo, te doy gracias por esta oportunidad. Vengo ante ti reconociendo ser pecador, pero ahora, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y quiero recibirte como único y suficiente Salvador de mi vida. Lávame con tu sangre de todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración, te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana cerca de ti, donde se predique la palabra de Dios. También puedes congregarte con nosotros en San Miguel. Te invitamos a asistir a nuestras casas de conexión. Hay una cerca en tu comunidad. O contáctanos a nuestro WhatsApp 7270-5921. Ingresa a nuestra página web o en nuestras redes sociales. Dios te bendiga. Desarrollando vidas victoriosas, Iglesia Jardín de Delicias. Desarrollando vidas victoriosas, Iglesia Jardín de Delicias. Desarrollando vidas victoriosas, Iglesia Jardín de Delicias. Iglesia Jardín de Delicias.